Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque podemos reunirnos, Señor, sin importar el edificio o el lugar, Señor, pero como cuerpo, como tu iglesia, comprada y lavada por la sangre de Cristo, Señor, para alabarte, exaltarte y aprender más de ti, tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, Padre, y de los comentarios que aquí se dan, Señor, que podamos salir todos bendecidos, edificados, Señor, que podamos, Padre, Señor, ser advertidos de cualquier engaño, de cualquier desviación que quiera llevarnos a traer efectos negativos en nuestra vida espiritual, Padre. Fluye a través de mí, Señor, de la palabra que aquí se da, Señor, y que se siembren en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos viendo desviaciones cristianas y hoy vamos a ver el anabaptismo. ¿Alguien aquí ha escuchado los anabaptistas? ¿El anabaptismo? ¿No? Ok, chicos. Es una corriente ideológica dentro del cristianismo evangélico que, aunque no lo conozcan por nombre, todos aquí estamos influenciados de una u otra manera por ellos. ¿Sí? Haciendo una recapitulación, hemos estado platicando de las versiones cristianas, es decir, desviaciones dentro de la iglesia evangélica que no quitan la salvación, es decir, no toque puntos cruciales que hace que te conviertes en una herejía o en una secta, sino está dentro de la ortodoxia cristiana, pero tiene ciertas desviaciones que, aunque no trae efectos eternos para perder tu salvación, sí trae efectos negativos en tu vida. Te cortan de alguna bendición, te roban alguna conquista que puedas hacer en tu vida para librarte de algún pecado, de un efecto o demás. Es decir, trae un efecto negativo de muy diversas índoles. Y habíamos platicado que los que tienen esta desviación, chicos, miren, con que tengamos el punto crucial del evangelio sabemos que somos hermanos. ¿Estamos bien? Los que tienen estas desviaciones no es para que, si los acuses y digas, sí, tú eres hermano desviado. No, es para que entendamos que somos hermanos a pesar de esas cosas, porque la Biblia nos enseña que podemos disentir en asuntos periféricos. No son asuntos cruciales, chicos. ¿Sí? Hay cristianos que en su celo excesivo lo que hacen es que marcan divisiones innecesarias. ¿Sale? Y la idea es que no hagamos ese tipo de divisiones innecesarias, sino que podamos abrazar y aceptar a los hermanos así, bien, y siempre y cuando obviamente no se desvíen de lo esencial, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay otro lugar, chicos, al lado de... No, está Mike, cierto. Ok, cierto. Tercero, haciendo la recapitulación, vimos que el parámetro para definir el margen de tolerancia era el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, chicos, en la versión niciana del siglo IV, es el credo que identifica lo cristiano ortodoxo de lo no. Pero aparte, como cristianos protestantes evangélicos, le añadimos la soteriología evangélica, es decir, ese credo no es suficiente para aclarar cuáles son los elementos necesarios para la salvación. La soteriología cristiana es la teología o la teología acerca de la salvación. ¿Qué es lo que se necesita para ser salvo? Y la Biblia enseña que no es fe más obras, la salvación es solamente por fe, por gracia, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Vimos la vez antepasada, el Evangelio de la Prosperidad, como este es uno de los primeros temas que platicamos, y habíamos platicado, chicos, que todos los temas de desviaciones tienen alguna base bíblica de la cual ellos se desprenden. Pero base bíblica que es incompleta o es parcial o no se complementa con otros pasajes de la Biblia, chicos. La Biblia sí enseña cómo tú puedes prosperar económicamente. ¿Sí? La Biblia sí enseña que el cristiano puede tener una mejoría económicamente. Pero lo que te advierte es que no puedes perseguir eso como tu meta, sino que tiene que venir como una añadidura. Y también has platicado que mientras que el Evangelio de la Prosperidad lo asegura, te dice que Dios quiere para ti que seas rico, que consigas las riquezas y que tengas su bienestar económico y demás, la Biblia te enseña que tienes que aprender a vivir en abundancia y en escasez y estar preparado para cualquier cosa. ¿Sí? Vimos que el Señor, Dios ha llamado a unas personas a que sí tienen prominencia económica y demás, tienen sus luchas y dificultades ahí, pero también hay gente que, por causa del Evangelio, pasa sacrificios económicos y tiene que estar dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Vimos también las condiciones para que esa prosperidad llegue. Y entre esas condiciones es que tiene que estar el país abierto o no tiene que haber persecución contra la fe cristiana, chicos. No solamente eso, también tiene que ser algo ordenado por Dios para tu vida.
Es decir, si ve que te vas a perder o si te da riquezas, no te las va a dar. ¿Sale? Entre otras cosas, como aplicar los principios financieros para tu vida. Luego vimos la teología del dominio, que es la teología reformada que te enseña que los cristianos tenemos que conquistar las diferentes áreas de la sociedad, lo que le llaman los 7 montes, ¿se acuerdan? Ocupar los lugares de liderazgo y demás. Y básicamente con esta teología se puede desvirtuar o se desvía para enseñar al cristiano que debe conquistar el éxito del mundo. ¿Sí? El éxito del mundo, es decir, la vanagloria de esta vida, de que tienes que ocupar los cargos de liderazgo, de opulencia, de autoridad, necesario, que pueda darse en tu fidelidad o en tu servicio a Dios, sí puede darse. ¿Sí? Pero la Biblia te enseña que puedes tú ser luz y ser sal en cualquier área de la vida y en cualquier estatus. Incluso la Biblia da instrucciones acerca de los esclavos, ¿se acuerdan? Ahí no le dicen, bueno, tú, pues, sorry, tú no vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida porque eres un esclavo. Y somos llamados a ocupar las posiciones de liderazgo. No, es ahí donde estás. En cualquier que sea tu posición, tú puedes ser luz y sal y cumplir el propósito de Dios. Pero si tú lo haces excelentemente, por consecuencia de añadidura, Dios podría abrir las puertas para que tú ocupes cargos de influencia y más, pero por añadidura. Porque tú buscas hacer la voluntad de Dios con excelencia. Y hoy vamos a ver el anabaptismo, chicos. El anabaptismo, el contexto. Ok, el anabaptismo contemporáneo, chicos, surge con la Reforma Protestante. 1500 y cacho, chicos. Sí. Tienes que, en este contexto, surgió la Reforma Protestante, surgió Lutero, luego en Alemania, luego Calvino en Suiza, ¿sí? Francia, Suiza, y empezó así la Reforma, y teníamos que, se empezó a consolidar el protestantismo, la paz del catolicismo, chicos, y empezaron a darse vicios, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Protestante, chicos. Les voy a platicar el lado oscuro del protestantismo, chicos. Cha, 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 cha. Sí, dices, soy protestante, y dices, vas a decir, ay, soy protestante. Sí, ¿por qué, chicos? Porque tenemos que la iglesia, tenemos que dentro de ese contexto de la Reforma Protestante al inicio, tenemos que se dio o surgió con la tradición la iglesia protestante con la iglesia estatal, chicos. Dentro de la iglesia católica, la iglesia se codeaba y utilizaba el Estado para imponerse sobre la sociedad, chicos. Llega el protestantismo con Lutero, con Calvino, ¿sí? El calvinismo y demás. ¿Y qué crees que hicieron? Lo mismo. Las iglesias protestantes eran estatales, chicos. ¿Sabían eso? Sí, eran estatales, chicos. El Estado y la iglesia eran uno mismo. Wow, ¿sí? Tenías a Lutero y a Calvino que entendieron la reforma como algo ligado al Estado. Las iglesias eran sostenidas por el Estado, imagínate. Ahí sí que te mantenga el gobierno, sí los mantenían, chicos. Sí. ¿Quién fuera? También el Estado era el encargado de imponer la disciplina eclesiástica. Oye, no obedecías a la iglesia, ¿quién crees que estaba detrás de ti? El Estado, chicos. Iglesia católica e iglesia protestante, calvinista, luterana, chicos. ¿Sí? O sea, creen que el catolicismo como el primer movimiento de la iglesia del protestantismo, creían que el Estado y la iglesia no debían separarse. Entonces tienen que ser iglesias estatales. Y que el liderazgo de la iglesia debería ser por magistrados, impuesto por magistrados o oficiales del gobierno, chicos. De hecho, la iglesia era oficialmente patrocinada y operada y reforzada por el Estado. Y en una región solo una iglesia podía prevalecer, que era la iglesia auspiciada por el Estado, chicos. ¿Cómo la ven? ¿Se imaginan aquí? No solamente tenías que la iglesia era estatal, también tenías que tanto la iglesia católica como la iglesia protestante hacían el bautismo de infantes, chicos. Ya es que en la iglesia católica ya se lo evito y bueno. Lutero siguió con lo mismo. Calvino con lo mismo, chicos. Sí. Los ciudadanos adoptaban la religión de su gobernante a menudo como los niños nacidos en un territorio protestante
se considera que la fe la heredaban y tenían que ser bautizados como la versión católica, chicos. Entonces, los presbiterianos todavía bautizan a los infantes, igual que los luteranos, chicos. ¿Sí? De ahí surge. No tenía que ser no tenía que manifestar una conversión, una declaración de fe, es porque la fe se hereda y aquí, porque esta es la religión oficial, te bautizamos. Órale, ¿sale? También tenían ambos chicos la imposición de creencias. ¿Qué pasaba con los católicos si diferías de ellos o si te levantabas en contra de la doctrina oficial católica? No podías, se te impone la fe católica y se te prohíbe disentir, chicos. Bueno, con las iglesias protestantes, chicos, también era así. Los ciudadanos tenían que adoptar la religión de su gobernante y a menudo era una obligación que se te imponía sin necesidad de una conversión personal. Era aquí, es iglesia luterana o iglesia calvinista y te sujetas y tienes que profesarla. ¿Sí? Auditaban, chicos, a las personas que no asistían a la iglesia, imagínate. Oye, no te vi en la iglesia, ¿y qué onda contigo? Sí, porque tenías que asistir. Y también, chicos, imponían la persecución de grupos disidentes. Con los católicos, si tú disentías, te mandaban a la Santa Inquisición, chicos. Y te excomulgaban, te quemaban, te mataban, chicos. La Inquisición te torturaban y demás. Eran expertos en la tortura a los cristianos. Bueno, ¿qué crees que pasaba con los protestantes, chicos? Lutero y Calvino quemaba a los que opinaban diferente, chicos. ¿Sabían eso? En Ginebra, en Suiza y demás, Calvino era como que crees diferente, órale, a la hoguera y mataba a los cristianos, a los que no opinaban lo mismo que él, chicos. Y no solamente los calvinistas, también los luteranos, chicos, todo eso lo heredaron. Qué heavy, ¿verdad? Decir, soy protestante. Bueno, sí. Tenemos que mostrarte el lado oscuro. Pero en medio de esa situación, surge el anabautismo, chicos. Sí. Se remonta, surge en Suiza dentro del calvinismo, sí. Dentro de la comunidad reformada surge el anabautismo. Y surge también por el descontento, chicos, con todas esas prácticas que acabo de mencionar. Como la Biblia ya estaba accesible a todos los creyentes y demás, y lo leían, ya podían sacar sus propias conclusiones, chicos. Entonces veían lo que dice la Biblia y veían el comportamiento de la iglesia católica, es como que tacha. Y la iglesia protestante también tacha. Entonces empezaron a tener discrepancias con el primer movimiento reformado, chicos. Sí. Surge como descontentos a las prácticas antes mencionadas y también por una cosmovisión dualista. A este movimiento de anabautismo, chicos, se le conoce como la tercera rama de la reforma, ¿sí? Que distingue a los luteranos, que es la primera rama, a los calvinistas, y esta vendría a ser la tercera rama, chicos. ¿Sí? Esta tercera rama surgió como un grupo que se llamaba la Hermandad y analizando las escrituras buscaban reformas más estrictas. Era como que la reforma de los reformadores protestantes no es suficiente, vamos a seguir reformando todavía más. Y como primer acto de este movimiento, chicos, nada más imagínate, se reunieron de forma secreta un pequeño grupo de líderes ahí cristianos y lo que hicieron en secreto no fueron cosas perversas ni no, fueron bautizarse, chicos, ya de adultos. Tuvieron una reunión así clandestina en una casa, sí, cerca ahí en Zurich, y después de orar, además, ¿sabes qué? Expresó sus convicciones y ¿sabes qué? Está mal lo que está haciendo la Iglesia Católica y Protestante, que es eso de bautizar a los niños cuando ni siquiera han hecho su profesión de fe. Ese bautismo no vale a los ojos de Dios, y pues que se bautizan ahí en ese acto. Fue su acto de protesta y de rebelión, chicos. Sí. Lo que Lutero fue las 95 tesis, para los anabautistas fue este bautismo ya de adultos. Sí. De hecho, anabaptista significa rebautizado, chicos.
Cosa que para, a los anabautistas no lo aceptaban o no les caía bien porque para ellos el primer bautismo de bebés simplemente no contaba. Entonces era su primer bautismo. ¿Sale? Y este grupo, chicos, fue un grupo muy perseguido. Porque por un lado tenía como enemigos a los católicos. Y por otro lado, a los protestantes. Luteranos y calvinos, chicos, se enseñaron contra este grupo bien intensamente, chicos. Hablando de persecución dentro de cristianos, la hay, chicos. ¿Sí? Mira, te puedo asegurar que si hoy en día algún pastor líder le dieran ahí el poder político, también serían muchos grupos disidentes perseguidos, chicos. Es parte de la corrupción del ser humano. Tenía una persecución, había una persecución generalizada contra ellos. Oposición tanto de católicos como de reformadores de la corriente principal. Porque para ellos, los católicos y los protestantes reformados, el pacifismo y la separación del Estado que promulgaban los anabautistas era muy disruptiva porque estaba violentando la unidad religiosa de la sociedad. ¿Sí? Y aparte, si ellos disentían, chicos, dentro de su territorio, era como que le restaban poder a la iglesia oficial del Estado. Porque acuérdate que el Estado, chicos, acuérdate que el Estado, que la iglesia tiene su poder es ideológico. Entonces, si alguien cree diferente, lo que hace es que voy a perder. ¿Me escucho diferente? Ah. Ok, perfecto. Que si el poder es ideológico, entonces yo quiero mantener mi poder, tengo que proteger que la gente no opine diferente a lo que yo estoy enseñando. Como sucede hoy en día, chicos. Entonces, si yo quiero perpetuar mi poder, te voy a prohibir que te expongas a otros predicadores, a otras iglesias y toda la cosa para perpetuar. Lo mismo sucedía ahí, chicos. Entonces, si alguien se aventuraba a opinar diferente y demás, pues obviamente los anabaptistas estaban protestando en contra de los abusos de los reformadores, de las iglesias protestantes, y pues era cuello, chicos. Sí. En Suiza, los municipios o estados católicos, órale, contra los anabautistas. Luego lo siguieron los protestantes. Y a todos les daban más tuerzo. Carlos V en su, no el chocolate, el rey de España que gobernaba sobre todo el imperio católico romano, declaró la persecución contra ellos. Entonces imagínate, por un lado protestantes y por otro lado católicos y tú eres anabautista. Y fueron muy martirizados, chicos. Muchos fueron arrestados, quemados, torturados. ¿Y sabes cuál era la forma preferida para mandarlos a morir? Lo que le llamaban el tercer bautismo. Ah, sí que quieres bautizarte, pues te vamos a bautizar otra vez ahogándote. Y los ahogaban, chicos. Sí. De hecho, hay ¿cómo se llama? Sacaron un libro, se llama Espejo de los Mártires en el 660, y es una compilación de testimonios y declaraciones de fe e historias de mártires cristianos, especialmente los anabautistas pacifistas, chicos. Sí. ¿De dónde, qué grupo surgían de los anabautistas? De ahí vienen, chicos, los Amish. ¿Sí conocen los Amish? Son anabautistas, chicos. Sí. O sea, tan disidentes. Sí. Entonces, libertad de conciencia.
El otro es el pacifismo, que lo caracteriza mucho. Los reformadores de la corriente principal, hubo reformadores dentro del movimiento anabautismo que participaron en guerras, pero el movimiento original, y luego ya después de esa vislumbre de pequeño lapso que tuvieron ahí donde se levantaban en armas, el movimiento se ha caracterizado por ser pacifista, chicos. Creían en una aplicación literal, o ahorita vamos a ver, era una mala aplicación del sermón del monte, chicos. Donde si te pegan una mejilla, ¿qué hay que hacer? Poner la otra, ¿sí? Y eso lo llevaba no solamente a las relaciones personales, sino de gobierno. Era como, ¿cómo puedes tú maltratar a los que son malos? Al contrario, a abrazos y no balazos. AMLO era anabautista. Sí. Entonces tenían ellos que amar a los enemigos y aparte del pacifismo, ¿sí? Ellos por eso no están en contra de la guerra o participar en todas esas cuestiones de gobierno. ¿Sí? También ellos promueven el bautismo de adultos. ¿Sí? De hecho, Menno Simons, que es el líder de los menonitas, que también se desprende de ahí, chicos, él decía, no somos regenerados por haber sido bautizados, sino que somos bautizados porque hemos sido regenerados por la fe y la palabra de Dios. La regeneración no es resultado del bautismo, sino el bautismo el resultado de la regeneración. Esto, de hecho, no puede ser refutado por nadie ni refutado por las Escrituras. Es decir, enseña lo que tú y yo enseñamos, de que el bautismo es solamente una expresión interna del nacimiento de nuevo que tuviste, chicos. ¿Sí? No era así con los luteranos, ni era así con los calvinistas. Era, te impongo la fe desde bebito y ya naces en la fe y órale, chicos. ¿Sí? Entonces, por lo mismo, se enfatiza la necesidad de una conversión y convicción personal en Jesucristo. Y ya que tienes la conversión personal, el bautismo como una manifestación de dicha fe. Que por cierto, acabamos de tener bautismos el fin de semana pasado. Felicidades a todos los bautizados. También ellos, chicos, los anabautistas son los que promueven la separación de la iglesia y el Estado, chicos. ¿De dónde viene ese concepto? Es anabautista. El concepto de la separación iglesia y el Estado, iglesia y gobierno, es de origen anabautista. Sí. Es un principio promovido que eso obviamente lo adoptó el protestantismo, ¿sí? Y es parte del protestantismo actual. Pero el Estado, para ellos, debería ser separado de la iglesia y las congregaciones no deberían ser estatales. La autoridad no debía de gobernar los asuntos de la iglesia, deberían de mantenerse al margen de esos. Para ellos, el cristianismo era más bien más que una situación estatal de discipulada, ¿sí? No un asunto de gobierno. Y también ellos, chicos, tienen la concepción de que el mundo y sus instituciones, en la mayoría de ellas, son malas, chicos. Sí, ellos relegan su participación cultural. Para ellos el mundo es de Satanás y todos los asuntos mundanos, sí. Y si quieres santificarte o algo, tienes que relegar tu participación y tu involucramiento. O sea, participas en la política, ya andas en la carne, ya estás ahí, estás mal, hermano. Sí. Entonces, relegan su participación cultural. Para ellos vivir libres de la esclavitud del mundo es relegarse de todo eso. Por eso, por ejemplo, los Amish no votan, chicos. Excepto este último caso donde votaron por Trump. Era apocalíptico el asunto. Decían, ya cuando ves a los Amish votando, dices, esto hace... Los traje. Sí. Y por eso no sé si vieron los memes que circularon en las últimas votaciones. Bueno, es por eso mismo, porque se relegan de su participación. Porque involucrarse o tratar de reformar las instituciones o las instituciones de gobierno, de negocio, artísticas y demás, es imposible. ¿Sí? Y por eso critica a la iglesia cuando se alía con los poderes establecidos e impone la fe por la fuerza o busca posiciones privilegiadas. Este movimiento, chicos,
es la antítesis de lo anterior que vimos. Está la teología del dominio. Bueno, la antítesis es el anabaptismo. La teología del dominio es vamos a conquistar, vamos a dominar el mundo. El anabaptismo, ni te metas con el mundo. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Este anabautismo, chicos, en realidad es que no tiene su origen con la Reforma. Es producto de una cosmovisión dualista que viene por la contaminación en la cosmovisión griega, chicos, con el cristianismo. Sí. En la concepción griega se entiende, para los que darles un pequeño background, en la concepción griega se tiene un arquitecto celestial, el tal Zeus, que le da forma a una materia preexistente, la cual está sujeta al flujo de la vida y el ciego destino, que es corrompible y sujeta a la muerte, esa materia. Y con eso da forma a la creación. Así que en la concepción griega, esta materia es imperfecta, siendo el espíritu o el alma de la persona lo perfecto. El alma contiene la capacidad del raciocinio y la vida eterna. El cuerpo, en cambio, es pecaminoso y está sujeto al deterioro junto con las cosas de este mundo. Entonces, toda la concepción material de este mundo y todo lo que es este mundo está intrínsecamente corrompido, chicos. ¿Vamos bien? Esta es una concepción griega, chicos, que se metió con el cristianismo. ¿Sale? Por esa concepción griega, los gnósticos no podían concebir que Dios se hubiera hecho carne. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo Dios, se haya hecho carne? Y hacía cortocircuito en su cosmovisión porque lo material era intrínsecamente malo. Entonces no puede ser, no se hizo carne. ¿Sí? Y por eso, desde la época de los apóstoles, con esta cosmovisión griega empezaron a tener que defender el cristianismo en contra de estas herejías gnósticas, chicos, ¿sí? Que venían de la cosmovisión griega. Por eso decía el apóstol Juan que el anticristo es el que dice que Jesús no vino en carne, ¿sí? Porque es parte de esa cosmovisión de Satanás que contamina esa cosmovisión cristiana. Entonces, con esta concepción griega dualista, vino a influenciar y empezó a modificar todo el desarrollo cultural del medievo, chicos. El anabautismo es la versión de esta influencia griega en la iglesia protestante. ¿Sí? Desde sus inicios, el cristianismo batalló con esta herejía gnóstica, producto de la cosmovisión helenística. Para ellos, lo material es lo malo, lo espiritual es lo bueno, y Jesús no pudo haber venido en la carne. Y aún se mantiene esa concepción hoy en día, chicos. ¿A poco no han escuchado? No, es que en este mundo es materialista. Yo soy espiritual. Y que lo espiritual es lo bueno. Y yo, pues, espérame. Digo, en el mundo espiritual, Satanás es espiritual. Y no necesariamente por eso es bueno. Por eso también la salvación para los gnósticos era la liberación de lo material, la redención de la materia, de la materia corrompida, es decir, morir e ir al cielo. De hecho, ¿sabes qué película es la que, bueno, hay muchas películas que enseñan esta herejía gnóstica, pero una de ellas, la principal, es Matrix, que te hace ver que Dios es el tipo del arquitecto que crea el mundo físico y demás, y te tiene aprisionado en este mundo. Entonces la forma de eso es sacarte o liberarte de este aprisionamiento. ¿Sí? Entonces el mundo material se rige por unas leyes para ellos corruptibles e inferiores, y el mundo espiritual por otras que son perfectas. Lo mundano es del hombre y lo espiritual es lo de Dios. Y Dios no se mete con lo mundano, chicos. ¿Sí? ¿Les suena familiar? Y esta influencia obviamente cayó en el cristianismo. El mundo, para ellos, el mundo con sus diferentes instituciones son intrínsecamente malas, no se puede redimir. Involucrarse con el mundo es corromperse, y apartarse del mundo es santificarse, chicos. Por eso surgieron los movimientos ascetistas cristianos en el siglo III y IV. Movimientos ascetistas, me refiero a ese movimiento de apartarse del mundo, ¿sí? Con los monjes cristianos que renunciaban al mundo, a lo material, iban a vivir una vida apartada de todo eso para santificarse para Dios, chicos. Una concepción no bíblica de lo que es santificación, chicos. ¿Sale? Y de ahí ellos, por lo mismo, como lo material era lo malo, se fomentaba el maltrato del cuerpo, chicos. Los latigazos y los cinturones con picos. Andrés, gracias. Sí. Por eso también
los bienes y placeres son intrínsecamente pecaminosos. De ahí lo sacamos, ¿no? O sea, estaba tan delicioso que sentía que estaba pecando por esa concepción de gnóstica, chicos. Por eso también se concebía el sexo como pecaminoso. Y los santos, chicos, son los que se apartan de esas cosas terrenales para buscar a lo espiritual por medio del claustro, la abstención sexual y la dura disciplina del cuerpo e incluso la autotortura, chicos. ¿Sí? Viene esa corriente también, chicos. Sí. Y bueno, está la versión cristiana que son los monjes y demás. Y en los monasterios son parte de ese movimiento católico, pero en la versión cristiana son los anabautistas. ¿Sí? Toda la iglesia, por ser obviamente espiritual, tenía preeminencia sobre todo lo natural, y el cielo tiene preeminencia y se convierte en la meta. Ya, olvídate del mundo. El mundo ya queda atrás y la meta ahora es ir al cielo y vivir allá para siempre. Por lo mismo, chicos, la doctrina. Ok, déjame aclarar, chicos. Acuérdense que vamos a ir al cielo, chicos, pero no vamos a estar ahí para siempre, chicos. Vamos a regresar y vamos a gobernar. Y luego de aquí, de gobernar por 1000 años, vamos a mudarnos a otro mundo físico, chicos. ¿Sale? Pero para los anabautistas y esta corriente ideológica, chicos, la doctrina de la resurrección y la vida eterna en el cuerpo se oscurece y se relega, chicos. Lo mismo que la redención del mundo físico. Sí. Yo he tenido pláticas con cristianos de añales y demás, que obviamente la típica concepción de que vamos a estar en el cielo alabando a Dios para siempre es una concepción completamente anabautista. ¿Sale? Que heavy, ¿verdad? Por eso le digo que los anabautistas han influenciado tremendamente, es porque viene esta corriente dualista, chicos. Entonces, cuando le estaba platicando esto con un hermano y le decía, es que no, vamos a adorar a Dios y más en el cielo y demás, y yo le digo, ¿y qué vas a hacer con tu cuerpo físico que Jesús va a resucitar? Nada más dije eso y hizo cortocircuito. Porque estaba tan relegado el concepto de la redención, de la resurrección en un cuerpo físico que no lo había puesto en la ecuación. Sí, era como que, sí es cierto, ¿qué voy a hacer con un cuerpo físico? Y cómo hacer, y se quedó callado, así como que nada más le salió un mito. Sí. Ay, tenía más. Recuérdame de que tengo aquí la presentación, chicos. Ok. Lo bueno, anabautistas, chicos. Vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Sale? Lo bueno. Los anabautistas, chicos, rescatan la libertad de conciencia y la conversión por convicción y no por imposición. Eso se lo debemos, chicos, a los anabautistas, ni siquiera a los luteranos ni a los calvinistas, chicos. Wow. Sí. Dios en su gracia permitió que este movimiento surgiera para corregir las deficiencias de la Reforma Protestante. Sí. Es decir, chido con la Reforma Protestante, pero dejó muchas cosas todavía pendientes en el tintero. Llegaron los anabautistas aún con sus malentendimientos de la Biblia, pero traían buenas aportaciones que ayudaron a complementar lo de la Reforma Protestante. El cristianismo mismo, esto es importante porque los anabautistas sabían que el cristianismo requiere para su culto a Cristo esta libertad de conciencia, esta libertad de culto, chicos. Como cristianos, cuando en un ambiente de persecución, sabemos que se requiere. Sí, cuando tú estás en el poder, pues tú, sí. Y como los anabautistas siempre fueron los patitos feos, perseguidos por ambos lados, ellos sabían y pugnaban por la libertad de conciencia. Es decir, déjanos tener nuestro culto en paz, ya, sí. Y ellos rescataron eso de que el cristianismo requiere para su culto a Cristo esta libertad. Y por lo mismo, a lo largo de la historia, siempre lo peleó y lo protegió, chicos. Tú ves desde el libro de los Hechos cómo los cristianos querían tener la libertad de reunirse en libertad. Y ahí tenías a Saulo persiguiendo las iglesias, yendo casa por casa, chicos. También
lo otorga, por lo mismo también, chicos, como el propósito es evangelístico, esta libertad de culto la otorga a las demás religiones. Pues su propósito no es matar a las personas de las religiones contrarias ni reprimirlas, sino persuadirles al verdadero evangelio, chicos. Y para eso, para persuadirte, tengo que dejar un espacio para que se manifieste qué es lo que crees. No que imites un falso cristianismo. Cuando en tu interior realmente eres pagano, te doy libertad de que si no quieres, no vengas a la iglesia y creas lo que tú quieras, pero para poder identificar y persuadirte, si no, si todos tenemos la cara de cristianos y demás, pues no los identificas. Como el propósito del cristianismo es evangelístico, chicos, se necesita que dentro del marco de la ley se manifiesten con libertad las otras religiones e ideas para que la iglesia pueda hacer su tarea evangelística, para saber a quién compartir el evangelio. ¿Sí? Por eso tienes en Hechos 17, por ejemplo, del 16 al 17, que veías a Pablo que estaba en Atenas, chicos, y veía toda la idolatría. Y Pablo no fue como que manden a matar a todos. No, nada más se dolía en el corazón y él buscaba persuadir a todos ellos a que se vinieran a Cristo. También por eso el cristianismo jamás impondrá sobre toda la población un culto forzoso desde el gobierno, chicos. El cristianismo bíblico no hace esto. Acuérdate, lo que hicieron los calvinistas, los luteranos, no era bíblico. Por eso surge este movimiento para reformar lo que los reformadores no reformaron, chicos. ¿Sí? Tienes que en la Biblia, lo que tú ves en el libro de Hechos, que compartían el evangelio, pero daban libertad para que los que no querían convertirse ni querían congregarse con cristianos, pues no lo hicieran. Tienes, por ejemplo, Hechos 5, del 12 al 13, que dice: todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Y ellos no iban como que no, fórzalos. Sí, no quieres convertirte, no quieres, no se te va a obligar. La iglesia es una congregación de creyentes de membresía voluntaria. Sí. Por eso la Biblia enseña también la libertad de conciencia y el cambio de opinión, no por imposición, sino por convicción, chicos. Por eso el cristianismo es campeón en el debate e intercambio de ideas. Por eso en los países protestantes evangélicos la libertad floreció. Influenciados por este bautismo, chicos. Lo reitero, sí. Porque si tú estás viviendo en Ginebra bajo el gobierno de Calvino, ahí de ti sí opinabas diferente. Sí. Bello, chicos. Sí, qué heavy. Pero con esta contribución de los anabaptistas para el entendimiento bíblico de cómo debe ser la fe cristiana, bíblica, el cristianismo se convirtió, y bíblicamente es el campeón, chicos, del debate, el intercambio. Cuando tú ves a Pablo en Hechos 17, Hechos 19 y demás pasajes, tú ves a Pablo debatiendo, persuadiendo, porque la intención no era imponer la fe cristiana, sino persuadirte, ¿sí? Porque el cristianismo lo que enseña es la libertad de conciencia y el intercambio de opinión, no por imposición, sino por convicción. Oye, quiero convencerte, persuadirte. Pablo tenía el hábito de entrar a las sinagogas y persuadirte, convencerte, argumentar contigo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surge la imposición de creencias que los protestantes han sacado, chicos? Mira, la imposición de creencias que tuvo el calvinismo y el luteranismo, chicos, viene por la herencia que tuvimos de la Iglesia Católica. Tal cual. Viene por herencia. Oye, pues les funcionó a ellos, pues, ¿por qué no nosotros? Sí. Nada más que vamos a ser más benignos, sin métodos de tortura, nada más directamente al fuego. ¿Sale? El mecanismo realmente era para preservar su poder, posición y autoridad sobre la gente, chicos. Sí, por eso se eliminaban a los disidentes. Acuérdate que el poder de la iglesia es un poder ideológico, y si quiero mantenerme en el poder y mantener mi posición privilegiada, tengo que coartar la libertad de pensamiento. Tengo que coartar el que te expongas otras ideas o demás fuera de las que yo tengo. Tengo que tener monopolio, chicos. Y ese monopolio aún hoy en día se ve en algunas iglesias, chicos, locales. Sí, porque es parte de querer perpetuar tu posición de poder y autoridad sobre la congregación, chicos. ¿Sale?
Y el único pasaje que sacaban para eso, chicos, es el pasaje de que Lucas 14:23, que dice que, según la parábola de las bodas, que dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces el camino decía, ahí está, hay que forzarlos a entrar. Sí, a los que no saben, el patrulla ministerial es espiritual, ándale, son, agarran a drogadictos y más de la fuerza, los secuestran. Pero chicos, entonces para ellos forzarlo era literal a la fuerza, chicos. Pero eso no significa forzarlos físicamente. O sea, la interpretación correcta del pasaje no significa forzarlos físicamente ni coaccionarlos para querer contra su voluntad. Acuérdate que todo pasaje tiene que entenderse a la luz de toda la Biblia, chicos. Sí. Y Jesús enseña claramente que no era como que, ¿se acuerdan cuando los discípulos querían forzar a la gente que no creía en Jesús? Señor, ¿quieres que mandamos traer fuego del cielo? Esos herejes que no quieren aceptarte. Y el Señor los reprendió, ¿se acuerdan? Que no saben de qué espíritus son. Que yo no he venido a perder las vidas de las personas, sino a salvarlas. Sí. Forzarlos físicamente, digo, esto no significa, por eso ese pasaje no podemos interpretarlo como forzarlos físicamente ni coaccionarlos para querer en contra de su voluntad. Más bien, significa interactuar con sinceridad y amor con las personas para persuadirlas de la verdad y de la bondad del Evangelio. El pasaje enfatiza la importancia de compartir activamente el mensaje de la fe y darlo a conocer a los demás, amándolos, a considerar la invitación a unirse al reino de Dios. No es coerción física. La palabra obligar no implica usar la violencia o la fuerza para hacer creer a alguien. Más bien se refiere a la persuasión y a la participación activa, chicos. Sí. También es una señal de una invitación urgente. El pasaje sugiere que los cristianos deben ser diligentes en compartir el evangelio e instar a otros a aceptar a Cristo. También habla del amor y de persuasión. O sea, la compulsión debe ser impulsada por el amor y el deseo de ver a otras personas beneficiarse de las bendiciones de la fe y no por la intimidación y la manipulación. Vienes a la iglesia porque si no, cuello o multa. No. También la obra de Dios, en última instancia, la conversión, chicos, es obra del Espíritu Santo y los cristianos están llamados a ser instrumentos de esa obra, compartiendo el mensaje e invitando a otros a responder con una conversión genuina, no por imposición. En pocas palabras, este pasaje de Lucas 14:23 no se debe interpretar como imponer la fe, chicos, sino que llama a los cristianos a ser proactivos y compartir el evangelio, no forzar a las personas a aceptar la fe, sino invitarlas a abrazar su verdadera belleza, chicos. Sí. Son los anabautistas también los que rescatan la libertad de expresión. El cristianismo sabemos que lo requiere para su predicación y por eso lo defiende a capa y espada. En Hechos 4 te encuentras que los cristianos se enfrentaron con la imposición de los líderes que decían, les prohibimos que hablan de Jesús y demás, y ellos, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque ellos sabían que era un derecho otorgado por Dios la libre expresión. Puedo hablar con libertad de mi fe y es un derecho que Dios me da. ¿Sí? Y los anabautistas sabían eso. Puedo predicar aunque disienta con la autoridad eclesiástica y estatal oficial. ¿Sí? También esta libertad de expresión implica la posibilidad de ser ofensivo e incomodar a la gente, porque el evangelio, chicos, la Biblia enseña que incomoda a la gente. Juan incomodó a Herodes y le cortaron el cuello, pero tenía la libertad de incomodarlo. Jesús decía que el mundo lo odiaba porque él exponía sus pecados en Juan 7:7. Y Pablo menciona que el evangelio es ofensivo para la gente. Sí. Entonces, esa libertad de expresión habla de que incluso la libertad para incluso incomodarte, sí, con la verdad. Y lo defiende también. Esta libertad de expresión se defiende para otras religiones, porque si quiero persuadirte del evangelio, necesitamos que tengas la libertad para expresar lo que realmente crees. Para que si tú crees algo diferente, yo te pueda convencer de la verdad. ¿Me explico? Esa libertad de expresión se requiere para ambos lados, para los cristianos como para los no cristianos, para poder realizar nuestra tarea evangelística, chicos.
Y ellos defendían esta libertad de expresión. También ellos rescatan la libertad del control gubernamental, chicos. Porque, como bien discernían los anabautistas, el gobierno no puede controlar la fe, no puede controlar todo, ¿sí? Y el cristianismo bíblico efectivamente pone un límite en las funciones del gobierno, ¿sí? De hecho, bíblicamente, su función está limitada a mantener y garantizar los derechos de la vida, la propiedad y la libertad de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda pública y los registros públicos. No puede dedicarse el gobierno a adjudicarse responsabilidades que no le corresponden, como la crianza, la educación, la salud, la enseñanza religiosa, entre cualquier otra cosa. El gobierno es una institución de responsabilidad limitada, chicos, ¿sí? De funciones limitadas. Y los anabautistas sabían eso, por eso decían, gobierno, tú a un lado. La función del evangelio, la predicación, corresponde a la iglesia, no a ti, ¿sí? Y el cristianismo bíblico impone un límite en el poder legislativo también al gobierno. No puede legislar en contra de los derechos humanos dados por Dios. Ayuda a que el gobierno, a que se distinga entre la esfera pública y la esfera privada, y limita al gobierno a legislar asuntos de la esfera, a limitar al gobierno a que legisle solamente asuntos de la esfera pública, chicos. Es decir, el gobierno no puede legislar en cuanto a qué requisitos deben tener los pastores. Sí. De hecho, aquí en Monterrey, hace unos años, un pastor protestante estaba proponiendo que el gobierno pusiera como requisito para los pastores que tuvieran por lo menos la secundaria cursada. Y yo digo que no, secundario, prepa. Ahora, maestría, doctorado. ¿Quién nada más? No, pero estaban, ¿por qué? Porque no distinguían esto, chicos, la límite de la participación del gobierno en esto, ¿sí? No se puede meter a regular la esfera eclesiástica, no es la función del gobierno. Solamente pone las reglas generales que defienden los derechos y libertades de los individuos e instituciones privadas. El gobierno no debe utilizar, la iglesia por lo mismo tampoco debe utilizar el gobierno para imponerse en la sociedad. Eso es abuso del poder político, pues no es su propósito en esta era de la gracia. No es como que impon la fe sobre toda la sociedad, no, tengo que ver quién cree diferente para persuadirlo. No queremos imposición de fe, sino verdaderas conversiones, chicos. También la separación de la iglesia y el Estado, este principio, chicos, es un principio promovido en gran parte por el protestantismo actual. Esta separación del Estado e iglesia es una contribución de los anabautistas. El cristianismo lo requiere para sí mismo, para tener en libertad sus reuniones de culto. Sí. Por eso, chicos, gracias a Dios por esta contribución, porque podemos tener diferentes denominaciones de diferentes sabores, chicos. Y todos cristianos. Sí. Si siguiéramos la línea calvinista luterana, no había diversidad, chicos. Sí. Y hay muchos pastores que tienen esta toda línea de que quieren imponer su postura sobre todo, chicos. Y esta libertad, esta separación también la defiende para los demás. Queremos que se manifiesten, obviamente, las diferentes diversidad de creencias, chicos. También los anabautistas rescatan el bautismo de adultos, chicos, o lo que sería el bautismo de creyentes. Los bebés no son creyentes. Como bien había dicho Menno Simons, el menonita, el líder de los menonitas, no somos regenerados por haber sido bautizados, sino que somos bautizados porque hemos sido regenerados por la fe y la palabra de Dios. La regeneración no es el resultado del bautismo, sino el bautismo es el resultado de la regeneración. Es decir, me bautismo porque he sido regenerado, he nacido de nuevo por la fe en Cristo y el arrepentimiento. Y el propósito del bautismo, como sucedió, como vimos el fin de semana pasado, es la confesión pública de tu fe en Cristo, tu identificación con el Evangelio. De hecho, ¿te acuerdas lo que hizo Felipe con el eunuco? Sí, que le compartió el Evangelio. Y dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Fíjate la condición para bautizarse, haber creído de todo corazón en el Evangelio. Sin eso, ¿qué te bautizas? Porque el bautismo es el anuncio público de que has muerto con Cristo
a tus pecados por medio del arrepentimiento y renaces a una nueva vida en Cristo por la fe que tienes en Él. Romanos 6, del 3 al 6 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Es decir, te sumergen, mueres juntamente con Cristo. Dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Te sumergen, mueres a tu viejo hombre y por medio del arrepentimiento y por la fe resurges a una nueva vida en Cristo. Es lo que simboliza el bautismo. Sí, y esto lo enseña Romanos capítulo 6. Por eso el bautismo de infantes y bebés, la Biblia nunca lo enseña. Sí, la Biblia enseña bautismo de niños, es decir, personas menores de edad que tienen la conciencia suficiente para abrazar la fe, pero no antes de abrazar la fe, chicos. No antes de tener una profesión de fe. La Biblia menciona que, por ejemplo, decía Timoteo que desde pequeño y desde niño había creído las Escrituras. Sí, hay niños que se bautizan, sí, chicos, pero porque creyeron primero. ¿Sale? De hecho, tuvimos niños bautizándose este fin de semana. Entre ellos, mi hijo, Josías, y no porque tuvo palancas. Y Isabela, ¿y quién más? Mao. Ah, sí. Sí se da, chicos. Pero los bebés, ¿qué profesión de fe pueden tener? Sí. Si lloras, es un sí. Sí. No. Sí. Y el bautismo, entonces, es una señal de externa de arrepentimiento y de fe en Cristo. ¿Cómo puede ser otorgado a bebés que todavía no tienen capacidad para tomar dicha decisión? Lo que argumentaba San Agustín, sí, chicos, era que era para quitar el pecado original con el cual nace el niño. Dime, ¿les ha funcionado? No, chicos, el bautismo no quita ningún pecado original. No enseña, la Biblia no enseña en ninguna parte de eso, chicos. Sí. Básicamente es como imponer la fe en el bebé. Es como que nacen en la fe. Y los católicos, para los católicos más era para quitarles el pecado original y si morían, ya no fueran al purgatorio y demás, sino que fueran al cielo. Sí, porque si no eran cristianizados por medio del bautismo. El pecado original, chicos, sí hay, pero lo que se hereda en tu vida es la naturaleza pecaminosa, la cual ningún bautismo la quita, chicos. Solamente el nacimiento de nuevo, lo que hace el nacimiento de nuevo, chicos, ni siquiera lo quita, te da el poder para dominarlo. ¿Sí? Cuando se va a quitar la naturaleza pecaminosa es hasta que venga el Señor por nosotros. ¿Sale? Y algunos dicen, bueno, entonces para consagrar al bebé, mejor usa otro símbolo. Pues este acto fue ordenado por Jesús como expresión pública del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, no para consagrar a bebés, chicos. ¿Vale? Entonces, esto es lo bueno de los anabautistas. ¿Sale? Gracias a Dios por ellos, chicos, que se levantaron a pesar de toda la oposición por ambos lados. ¿Sale? Vamos a ver lo malo. Lo desviado, chicos, de los anabautistas. El pacifismo radical por malinterpretar, pon la otra mejilla, chicos. Chan, 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 chan. Mateo 5, el 38 al 42 dice, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrece también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Entonces tienes que pongas la otra mejilla, ¿sí? Y también sacan como colación uno de los 10 mandamientos que dice, no matarás. Ahorita me voy a meter con el mandamiento de no matarás, pero ahorita con esto de pon la otra mejilla. En base a esto, chicos, pues obviamente lo extrapolan al punto de que evitan cualquier recurso de defensa personal. Sí. Tienes que entender que el contexto
estaba el Señor enseñando el método correcto para la resolución de conflictos personales o cómo debes abordar a gente mala, chicos. El ojo por ojo y diente por diente se estableció como un principio para los jueces de que el castigo debe ser acorde a la gravedad de la culpa. Es decir, si alguien cometió un delito, no lo puedes condenar con una pena exagerada. Tiene que ir de acuerdo al crimen cometido. Ese principio de justicia. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sale? Dice Éxodo 21, 23 al 25. El castigo debe ser de acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Es decir, el delito, el castigo, debe ir de acuerdo a la gravedad del delito. Era un criterio para ¿quiénes? Para los jueces, chicos. No un criterio para tus relaciones personales. Ándale. Sí. En el día a día hay muchos detalles y diferencias y ofensas que no son dignas de traerse los jueces. Aprendas a perdonar las ofensas, a no ser vengativo, a pasar por alto el agravio, como se enseña en el Antiguo Testamento también, chicos. ¿Qué es lo que hacían los judíos y qué estaba pasando? Que el principio de ojo por ojo, diente por diente estaba contaminando las relaciones, chicos. ¿Me hiciste esto? Me vengo. Porque el principio dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. En vez de perdonar la ofensa, pasar por alto, chicos. Y cuando tú aplicas ese principio, que es para los jueces, a las relaciones personales, se vuelven tóxicas. Y endurece el corazón, chicos. Se vuelve negativo. Exactamente. Por eso dice el Levítico, pero en las relaciones personales el principio es el del perdón, chicos. El del pasar por alto la ofensa. Levítico 19:8 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, desde el Antiguo Testamento se enseñaba eso. Sí. Pero ¿qué pasa con el vengativo? Quieres su ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste, yo te la voy a devolver igual. ¿A poco no? Éxodo 23, del 4 al 5 dice, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro o alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. ¿Por qué? Porque aquí en las relaciones personales, en ofensas menores, no aplica el ojo por ojo, diente por diente. Eso es para los jueces. Proverbios 25, del 21 al 22 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y pensamos que esto era del Nuevo Testamento, chicos, pero todo esto es del Antiguo Testamento. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te recompensará. ¿Sí? Sin embargo, los judíos aplicaban en sus relaciones personales el principio de ojo por ojo, diente por diente, y la venganza marcaba el tono de todas sus relaciones, contaminando todo, chicos. Y por eso el Señor decía, no es así. Eso es para los jueces, en casos que traes a ellos para que te juzguen. Pero en las relaciones personales, en el día a día, obviamente no puedes traer a los jueces para todas las ofensas que recibimos en el día a día. En esos casos, ¿qué haces? Perdonas, eres benigno, amas al enemigo. ¿Sí? Devuelves bien por el mal recibido. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que decía, no te vuelvas contra tu enemigo, no sea que el Señor se vuelva contra. De él es la justicia. No sé si era un salmo, un éxodo, algo era. La Biblia, desde el Antiguo Testamento que dice que la venganza es del Señor, chicos. Sí. Por eso las instrucciones de Jesús era, en un principio, para aplacar los pleitos. Si te ponen, dice Mateo 5:40, empieza diciendo, si te quieren poner en pleito, era, para calmar los pleitos, las contiendas, aprende a sufrir la ofensa. Sí. Uf. Y ese es el carácter de Cristo, chicos. Pero cuando no aprendes a sufrir la ofensa y quieres justicia y en las personales quieres que se pague a lo que se merece y lo que te hicieron, se contamina toda la relación, chicos. Sí. Por eso, de hecho, no sé si han visto la cultura litigante de Estados Unidos versus aquí, chicos. Allá, si te resbalaste y demás, te demandan por cualquier cosa, chicos. Sí. E incluso han sucedido casos donde, oye, me metí de contrabando en tu patio y me tropecé con algo que tenías ahí, te puedo demandar. Aquí, chicos,
Nada más no lo hacemos porque nada más no funciona muy bien el sistema judicial. Que si funcionara. Sí. Pero el Señor nos enseña que muchos conflictos se solucionan no con demandas legales, sino sufriendo la ofensa, perdonando y tratando con bondad a la persona mala. Es decir, con gracia, dándole un trato que no se merece, chicos. Es lo que enseña. Y eso es lo que aplica este pasaje. Por eso, esto, chicos, eso es con la gente que te quiere hacer mal, con los que son enemigos. Entre los cristianos, entre los hermanos, chicos, o la gente buena, que no tiene la intención de dañarte, aplica diferente. Sí. Aquí nos enseña a reprender a la persona que peca contra uno e insistir por el bien de ella. ¿Por qué? Porque a la persona mala no intentes cambiarla, sufre la ofensa. Sí. Y guarda la paz. A la persona, al creyente además, dice que vayas en privado y lo reprendas. Sí. Y si no entiendes, ya manda a llamar dice 1 Corintios 6, del 1 a 6, que llames el caso a que se juzgue en la iglesia, porque la intención, chicos, es que no se pierda ese hermano. Más que la justicia es, hey, hiciste algo mal, no quiero que te desvíes ni que te pierdas. Entre hermanos diferentes, sí busco reprenderte. Sí. Si no hay tales mecanismos, se nos llama, oye, pues es que en la iglesia nadie juzga, no buscan reprender al hermano. La Biblia te enseña a sufrir la ofensa, como se sufre para con los malos. Pero la idea es que no dejar que aumente el castigo de tu hermano. El hermano no corrige su camino y abusó de ti. ¿Qué va a pasar? Pau divino va a llegar. Y le dices, hermano, por tu bien, para que no te desvíes y para que no recibas la disciplina divina, corrige esto. Por amor a ti. ¿Sí? Entonces tiene ese propósito. Uno, mitigar a las personas que quieren ponerte en pleito y demás. Sufrimos y aguantamos el bullying. ¿Sale? No entre cristianos. Ahí sí nos reprendemos porque la idea es que no nos desviemos. Sí, a menos que el cristiano anda bien carnal y lo quiere entender. Pero también el propósito de esto, chicos, es evangelístico. ¿Por qué? Si te dicen que te ponga la otra mejilla, es porque es complicado compartirle el evangelio a alguien a quien le partiste la cara por un agravio que te hizo. Señor, ¿cómo le dices? Por cierto, ya le devolviste, dejaste el ojo moretón y por cierto, el Señor te ama y quiere que te entregue su vida. ¿Cómo le compartes, chicos? No es congruente que después de haberte vengado, vengas luego y compartas el amor de Cristo que nos enseña el perdón y nos enseña a perdonar a otros. Imagínate, te vengaste y, por cierto, el Señor nos enseña a amarnos y a perdonarnos. No es congruente, chicos. Por eso la Biblia te enseña esto con fin evangelístico, chicos. Es decir, en este tipo de gracia donde buscamos rescatar al perdido, chicos. En el milenio que no tiene ese propósito, si alguien te pega en una mejilla, ¿le vas a poner otra? No, chicos, si en el milenio, si alguien te pega en una mejilla, lo mandas a la muerte. No vives para contarlo. Porque lo que realmente impacta en esta época, chicos, en esta época de gracia, lo que impacta es el mensaje del evangelio sumado con un comportamiento perdonador que sufre la ofensa y devuelve bien por el mal, chicos. Es por eso que cuando los cristianos eran perseguidos y más gente se convertía porque sufrían la ofensa, no le decían mal a sus verdugos y la gente quedaba impactado por el amor y por su disposición a mostrar un amor sacrificial, chicos. ¿Vamos bien? Y si no se convierten como estrategia para que se ejecute la perfecta justicia de Dios sin verlos implicados, es que si lo devuelves o reacciones en desamor, eso inhibe la justicia y la venganza de Dios, pues también el trato de tu enemigo, porque tú le estás dando ya el trato a tu enemigo que tú crees que se merecía. Y cuando tú te vengas, chicos, eso dice, tú ya te encargaste, yo ya no me meto. ¿Sí? Si tú quieres que Dios intervenga y dé lo justo, chicos, dejas que el Señor tome justicia. Sí. Por eso dice Proverbios 24, 17 al 18, no te alegres cuando caiga tu hermano, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de él su enojo.
Es como que, ay, chiquito, estás actuando, no estás actuando en amor. Ya, te gozaste por cómo le fue a tu enemigo. Olvídate que vaya a hacer algo por lo que te hicieron. Sí. Por eso también dice Romanos 12, el 19 al 21. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Sí. Porque Dios dice el 2 Tesalonicenses 1:6 que Dios es justo y pagará con sufrimiento a quienes los hace sufrir a ustedes. Entonces, cuando uno hace eso es por amor, tratar de ganarlo y también para que se haga la justa justicia de Dios. Porque si yo me vengo, no puedo compartirte el evangelio. Se me dificulta. O sea, te dejé el ojo morado y te voy a hablar del amor de Cristo y que Dios es perdonador. Pues no, sí. Pero también das pie para que se ejecute la justa justicia de Dios, chicos. También el principio de poner la mejilla no atenta contra el principio de la preservación de la vida, chicos. Si te das cuenta, el pasaje habla de poner la otra mejilla, no de exponer tu vida. Fíjate. Habla de estar dispuesto a ceder la camisa o tu trabajo, no la vida. ¿Vamos bien, chicos? Es decir, aguantar tipo bullying. Sí. Porque la Biblia te enseña el principio de la preservación cuando te instruye que acudas al gobierno para tu defensa. Es decir, no te vas a dejar vituperar o que te quiten la vida nada más porque la Biblia dice que te pongan la otra mejilla. Si ya atenta contra tu vida, acude al gobierno. Está puesto para eso. De hecho, es lo que hacía Pablo. En Hechos 25:11 dice, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones de estos judíos que formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo a César. ¿Qué está haciendo Pablo? Apelo a la autoridad del gobierno para que venga y me defienda. No van a entregar a muerte de estos tipos. Es decir, chicos, es decir, el ojo por el poner otra mejilla no es un déjate morir. Sí. La Biblia te enseña que puedes acudir al gobierno para tu defensa. Y también el Señor te enseña el principio de preservación de la vida cuando te instruye que huyas. En Mateo 10:23 dice, cuando los persiguen en una ciudad, huyen a la siguiente. No estás diciendo, déjense y que les peguen una mejilla y les tupan la otra. Y no, chicos, te enseña que huyas. Sí. Sin embargo, hay situaciones en las que obviamente no podrás huir como y también se nos ordena estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, chicos, con propósito evangelístico. Hay situaciones en las que no vas a poder evitarlo, no vas a poder huir y el gobierno va a estar en tu contra. ¿A dónde huimos? Y aparte, pues el gobierno, ni puedo acudir al gobierno porque el gobierno está siendo el instrumento de la persecución. Y ahí sea donde qué se nos toca hacer. Está dispuestos a sufrir por la causa de Cristo con insultos, despojos, injusticias, golpes y aún hasta la muerte, como enseña Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El Señor decía, se fiel hasta la muerte, porque la persecución venía del gobierno. Ahí ni cómo acudir al gobierno para que te venga a librar de ella. ¿Sí? Entonces, este principio de poner la mejilla no atenta contra el principio de la preservación de la vida. Es guarda tu vida. No te dejes abusar o dejes matar, ¿sí? Ni tampoco atenta contra el principio de la defensa personal o del prójimo, chicos. La Biblia enseña la defensa personal cuando no es para venganza, sino para parar un daño en ejecución. Éxodo 22, del 2 al 3, fíjate. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. Fíjate. Esto, chicos, es lo que caen, por eso en el anabautismo caen en este error, chicos. Caen en el error de que creen cuando la Biblia dice que no matarás. La palabra ahí, chicos, no es no matarás. ¿Sabes qué palabra es en hebreo? No asesinarás. Que es diferente a matar, chicos. La Biblia
enseña la pena de muerte, enseña que si es en defensa personal, puedes matar al que te está tratando de matar o al que está tratando de hacer daño, ¿sí? Como el caso de Éxodo 22. Lucas 22, 36. Jesús les dijo, pues ahora el que tiene tiene bolsa, tómela y también alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Te acuerdas? Era la última cena y era, ya esto se va a poner peligroso, a mí me van a entregar y es, chicos, no tienes espada, vende lo que tengas y cómprate una. ¿Para qué, chicos? Pues para cortar ahí, para hacer picadillito o algo. No, chicos. ¿Era para qué? Para defenderse, chicos. Sí, para defenderse. Y Pedro la utilizó. Sí. Tienes el caso de, por ejemplo, por eso también los soldados y los de las personas que venían, los soldados, ¿se acuerdan con Juan el Bautista? Que se enseñó qué tengo que hacer para arrepentirme, de qué me tengo que arrepentir. Y Juan el Bautista jamás le dijo, deja de ser soldado, porque eso es pecaminoso. Nada más le dijo, no exijas más sueldo del que ya tienes y conforme con lo que tienes y no abuses de la gente. ¿Pero por qué? Porque ese soldado, chicos, no era pecaminoso, aunque tuvieran que matar en la guerra. Lo mismo también Pablo. ¿Se acuerdan en Hechos 16 que él compartió a los soldados, a los que estaban en la prisión y demás? Porque tú podías ser un soldado cristiano. ¿Sí? Porque Dios le dio el poder el poder de la espada al gobierno para defensa del inocente y castigo del malo. Romanos 13, del 3 al 5, dice que Dios le dio el poder al gobierno de la espada. ¿Y para qué es la espada, chicos? Sí. También la defensa del prójimo no se hace arbitrariamente, sino conforme al propósito de Dios, chicos. Sí. Por ejemplo, cuando Jesús, ¿se acuerdan que Pedro se vino a defender a su defensa con la espada? ¿Por qué le dijo que no? ¿Porque era incorrecto? No, chicos, porque estaba escrito que él tenía que dar su vida por nuestros pecados, chicos. Sí. Jesús, Dios, la voluntad del Padre para él era que diera su vida por nosotros. Y por eso no quería que lo defendiera. Sí. De hecho, por su propósito en la cruz y porque su tiempo había llegado, no estaba bien que se protegiera a Jesús, chicos. Ya había llegado el tiempo de morir y él está dispuesto a eso. Sí. Por eso le dijo a Pablo, a Pedro, ¿no sabes que yo puedo pedir una legión de ángeles y el Padre me los enviaría? Pero entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Tiene que cumplirse que iba él a morir. Y también por eso Pablo procuró y aprovechó la protección del gobierno para su ministerio, chicos. ¿Se acuerdan? En Hechos 23, del 16 al 24, habla de un complot contra Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Mandó a su sobrino, dice, ve y avísele a la autoridad del gobierno acerca del complot que quieren hacer para matar, para resguardar su... Sí, chicos. Entonces, los anabautistas no reconocen la pena de muerte y abusan del... ¿Está bien? La presentación. Sí, estamos avanzando en eso. Para los anabautistas, el poner la mejilla es una licencia verde para que abusen de ti, dejar que te abuse. Y la Biblia no enseña eso. Es para que aguantes un tipo nivel bullying, pero si se trata de que van a poner en peligro tu vida y demás, es resguarda tu vida. Apela a la autoridad. Sí, puedes utilizar la defensa personal. Para los anabautistas, lo que hace el gobierno con el uso de la espada, por lo mismo, es malo, chicos. Defender con la espada está mal. Y por eso prohíben ir a la guerra. ¿Te acuerdas una película del Adventista que, oye, el último hombre, sí, es de influencia anabaptista? No puedo matar, porque les comento, confunden el mandamiento, no matarás, piensan que es cualquier tipo de muerte. Cuando la Biblia dice en hebreo es no asesinarás. Sí, es muy diferente. La Biblia enseña, sí, la pena de muerte, chicos.
Sí. Dice Números 35, del 30 al 31. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Si el mandato es no matar, estaría contradiciéndose la Biblia, porque está mandando matar a alguien. Por eso la palabra en hebreo ahí dice claramente es no asesinarás, porque hay formas legales o legítimas de quitar la vida a una persona. Una es, si mató a alguien, legítimamente se le puede quitar por la autoridad del gobierno la vida a esa persona. Es decir, la Biblia permite la pena de muerte. Y eso es desde antes de los israelitas, chicos. ¿Se acuerdan cuál fue la instrucción de Dios para Noé cuando salió del arca? Génesis 9, de 5 al 6 dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe de morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Debe ser quitada la vida ¿por qué? Por manos humanas. De ahí el Señor estaba instituyendo la ¿qué? Pena capital. Y los anabatistas es así, no conciben la pena capital, chicos. Sí. Si te dices, oye, yo no estoy a favor de la pena de muerte, es tu corriente anabaptista. ¿Sale? No porque sea bíblico. Por eso también Pablo decía, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir, porque él también creía en la pena de muerte, chicos. Sí. De hecho, Jesús, ¿se acuerdan cuando viene su reino? Cuando venga su reino, dice Lucas 19:27, va a dar la instrucción. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no querían que fuera rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Jesús. Imagínate. También la Biblia enseña, los anabaptistas es, olvídate de la pena capital y olvídate de la guerra. No, la guerra peor. Sí. Cuando Romanos 13, del 3 a 5, habla de que se le dio al gobierno el poder de la espada y tú puedes ser un soldado cristiano, chicos. Sí. Apocalipsis 19, del 11 y versículo 21 dice, entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. ¿Quién hace la guerra justa? Jesús, chicos. ¿Y sabes quién viene con él? Tú y yo. ¿Hacer qué? La guerra justa, chicos. ¿Cuándo es la guerra justa? Habrá muchos motivos de guerra, pero por lo menos sabes que es justo cuando se trata de defender tu familia. Los hombres van a la guerra para defender a su esposa, a sus hijos, chicos. Sí, para proteger a su sociedad, chicos. Sí, por eso van a la guerra. Los anabaptistas dicen, no, tienes que dejarte a morir por la buena de Dios. Y tal es la influencia, chicos. Eso se ve en muchas iglesias y demás. Yo recuerdo cuando estaba en una iglesia bautista en Estados Unidos, la discusión era, es que si la Biblia nos enseña a amar a nuestro enemigo y demás, ¿qué hace cuando llega un ladrón o un asesino a tu casa y quiere matar a tu esposo? ¿Qué haces? O sea, no puedes dañarlo. Tienes que dejarte sufrir y si va a violar a tu esposo y demás, ¿qué haces? Sí. Entonces la lucha era como que, es que mi convicción anabautista dice que tengo que poner la otra mejilla y tengo que, mira, lo ven como sufrimiento necesario, pero la realidad es que si tú no paras al que está cometiendo la ofensa en el acto, no estoy hablando de venganza, en el acto, tú te haces cómplice con el que está cometiendo el acto, chicos. Sí. Al no estorbar el mal, tú te haces cómplice de él, chicos. Exactamente. Oye, por eso cuando vimos el tema de la persecución, para muchos cristianos con tendencia anabautista es, no puedes defender o sea, matar a alguien en defensa personal, ni ir a la guerra, ni siquiera mentir a tu enemigo. Entonces, si llega una persona y dice, oye, ¿dónde está tu esposa, tus hijas para violarlas? Tú tienes que decirle la verdad, ¿dónde están?
Sí, esto es por la influencia anabatista. Los calvinistas sabían muy bien que no aplicaba eso. Sí, por eso, durante la Segunda Guerra Mundial, cristianos ocultaban a judíos y les preguntaban, ¿estás escondiendo judíos? Y los cristianos, muy en su cristianismo ferviente, me decían, no, ¿cuáles judíos? Ya todos se convirtieron. No, ya. No, o sea, Connie Temple, por ejemplo, era una cristiana que resguardaba judíos y ella tenía que practicar en cómo mentir a los líderes judíos porque sabía que podían hacer eso, chicos. Sí. ¿Vamos bien? Entonces tienes esas deficiencias. O sea, estás inepto para participar en la defensa de tu vida, tu familia, tu sociedad. Esos son los defectos del anabautismo. Sí. Entonces tienen una actitud de mártir, pero bien arraigada, en el sentido de que, y de forma innecesaria. ¿Sale? Aún así tenemos casos heroicos como la película del último, hasta el último, ¿cómo? Hasta el último hombre. Donde decía, por su convicción anabaptista, no voy a matar a nadie, pero sí puedo ir a rescatar la vida de ellos. Sí. Y Dios, porque una persona estaba fiel a sus convicciones, a su conciencia, honró su deseo de ayudar, chicos. Sí. Para muchos, para los anabaptistas también, tienen la problemática de que, por eso, involucrarse en el gobierno para anabaptistas es así pecaminoso, chicos. Sí. Y para ellos ¿han escuchado el término de que mi reino no es de este mundo? Juan 18:26, que Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y una persona con la mentalidad anabaptista dice, ¿ya ves? El reino de Dios no es de este mundo. Pero están descontextualizando eso porque dice Apocalipsis 11:15 que los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, no es este mundo, pero viene a conquistar este mundo. Y cuando la Biblia menciona y luego más cuando dice, oye, mi reino no es de este mundo, y luego aparte ves a Satanás ofreciéndole a Jesús que los reinos de este mundo. Entonces, esto es del diablo. Sí, en la mentalidad anabaptista. Entonces, involucrarse en el gobierno y demás, en la cultura y demás, es meterse en la corrupción y ser manchado con el pecado, chicos. Cuando la realidad es que cuando la Biblia habla de la palabra mundo, puede referirse a dos cosas. Uno, la creación buena de Dios, de ahí se desprende, de tal manera amó Dios al mundo, o el sistema de creencias, prácticas y valores que se contraponen al reino de Dios. Cuando dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15, que no améis al mundo. Entonces, uno te dice que ames al mundo y otro dice que no ames al mundo. Pero uno se refiere a la creación de Dios y otro al sistema de creencias y prácticas que se contraponen a Dios. Exactamente. Y cuando Jesús está diciendo que mi reino no es de este mundo, no está refiriéndose que no va a venir a este mundo, sino que no comparte el sistema de creencias y valores de este mundo. Porque para este mundo, en este mundo, los súbditos pelean por el rey. En el reino de nuestro Padre, el rey da su vida por sus súbditos. Es muy diferente, chicos. Sí. Entonces, y esta concepción los hace a los anabaptistas ser unos ineptos para hacer luz y sal de nuestra tierra, chicos. ¿Por qué? Por su visión dualista del mundo, se retraen de su involucramiento cultural y dejan que las tinieblas gobiernen. Es la teología del escape, chicos. Es la antítesis de la teología del dominio. ¿Se acuerdan lo que vimos la pasada? De que vamos a dominar y conquistar el mundo. Acá es, huye del mundo. Sí, acá es, huye, chicos. No te involucres en el gobierno. Está podrido. No te involucres en las artes. No. O sea, retráete lo más que puedas. Sí. De ahí, chicos, surgen muchas concepciones que tenemos todavía muchos de nosotros. De la esperanza de la gloria del reino en la tierra, los anabaptistas cambian a la esperanza de la gloria del reino en el cielo. Sí. El evangelio ya no te dice cómo entrar en el reino, sino cómo entrar en el cielo, chicos.
La Nueva Jerusalén se vuelve una ciudad en el cielo, una ciudad espiritual, no algo físico. El reino milenial de Jesús se convirtió en una imagen alegórica de la estancia de la iglesia en la... perdón. Para los calvinistas, acuérdense que el reino milenial era su gobierno aquí en la tierra. Bueno, los adventistas es hasta allá en el cielo, chicos. ¿Sale? También pasa del reino, viene a la tierra, a nos vamos al cielo. ¿Qué reino aquí en la tierra ni qué nada? No, vamos a estar en el cielo, en el mundo espiritual, con cuerpos espirituales. ¿Sí? Pasamos de un mensaje de conquista a un mensaje de escape. Pasamos de predicar el reino de Dios que viene a tomar posesión de los reinos de la tierra, a predicar que nos vamos al cielo y para quedar allá adorando por toda la eternidad, chicos. Esta concepción es San Bautista. Hicimos del cielo nuestro hogar y de la tierra solo una parada en el recorrido. ¿Sí? Qué heavy, ¿verdad? También vamos de reinar la tierra a cantar en el cielo por toda la eternidad, chicos. Pasamos de una esperanza de gloria reinando en la tierra como sus amos y señores a la esperanza de formar parte de un eterno coro celestial con arpas de oro cantando a Dios sin parar. Sí. Las gloriosas riquezas de la herencia que se nos prometió en Cristo se sumaron. Por eso la gente dice, oye, es que vamos a estar en el cielo adorando toda la eternidad con arpas y demás. Y luego te tienes que emocionar por compromiso, porque si no, no te veías así no te veías muy cristiano. ¿Sí les llegó a pasar? Dice, amén, hermano, gracias a Dios. Y dices, ay. Digo, esa padre alabar al Señor y demás, pero ¿es todo? Sí. Pasamos también del gobierno terrenal de Dios a un gobierno exclusivamente espiritual. Pasamos de un gobierno de Dios sobre toda la creación, en todas las áreas de la vida por medio del hombre, a un gobierno de Dios limitado a los asuntos de la iglesia o los asuntos religiosos o espirituales, chicos, que es la concepción adventista, solamente lo sagrado, lo de la iglesia. ¿Sí? Los demás asuntos considerados mundanos o seculares quedan fuera de la jurisdicción. Cuando dicen mi reino no es de este mundo, se distorsiona para significar que Dios no reina sobre los asuntos de este mundo. Y los cristianos, en vez de manifestar las riquezas del reino en las diversas áreas de la vida, en vez de discernir las normas y principios de Dios que Dios estableció para todos los ámbitos de la vida, se retraen dejando de ser luz y de ser sal. Es decir, los anabautistas para ser luz y ser sal, chicos, reprobados. Sí. También pasan de un servicio de Dios en todas las áreas de la vida a un servicio de Dios solamente exclusivo en la iglesia. La gente que aspiraba a servir a Dios solo encontraban una forma utilizada para hacerlo dentro de la iglesia. Cuando dicen, es que siento el llamado de Dios, uno inmediatamente pensaban, un llamado a ser pastor o dentro de la iglesia. No en cualquier área de la vida. Sí. Si quieres trabajar para el reino, tiene que ser dentro del ámbito eclesiástico y era la forma de llevar a cabo dicho servicio. El llamado pasó a ser una actividad que realizas para a Dios dentro de la iglesia, como pastor, misionero, maestro o evangelista. El siervo de Dios pasó a ser de uso exclusivo para miembros de la iglesia, chicos. También tienes que del gobierno del rey de Jesús a un líder eclesiástico, chicos. Sí. Pasamos de enseñar una sumisión al rey Jesús sobre todo y sobre todos a una sumisión ciega a los líderes eclesiásticos. Sí. Y también pasamos, chicos, de tener un reino a una religión. Pasamos de un mensaje del reino, del gobierno de Dios sobre todo, y el gobierno político del rey Jesús sobre la tierra, desde su capital Jerusalén, a un mensaje de una religión, al ejercicio de rituales y prácticas eclesiásticas, y muchas veces sin sentido. ¿Sí? Y así nos convertimos a ser unos inadaptados. De saber cómo vivir en la tierra, a ser unos inadaptados. No sabemos cómo vivir aquí en la tierra. Nos retraemos del mundo, chicos. Y se ven cosas muy sencillas. No sabemos cómo ejercer nuestra participación en la política. Cómo la principio de Dios para las finanzas y demás. Porque todo eso para los anabautistas está corrompido. Cosas tan sencillas, chicos. Llega a tal punto la sobreespiritualización que incluso para el cortejo y el noviazgo. Errores o aberraciones como que, es que para casarme con alguien, el Señor tiene que hablarme y tiene que manifestarme quién es y tengo que darle la palabra a la muchacha y decirle, Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y así pasa, chicos. Una vez le habla una
un hermano a mi esposa, a mi hermana, perdón, mi hermana me dice, y le dice por teléfono, es que estuve en oración, ayuno y demás, y el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. Vaya forma de asustar a una doncella, chicos. Digo, sí, si el tipo es acá, súper buen partido, pues, amén, hermano, dice. Estaba esperando que Dios te hablara, chiquitos. Cuando, pero lo normal, chicos, eso te guardas esa palabra y lo normal es invitas a la chica a salir, la conoces, haces el proceso normal de cortejo, chicos. Pero ese tipo de cosas es para enseñarte cómo nos hemos vuelto unos inadaptados donde dejamos al lado el sentido común por sobre espiritualizar las cosas, chicos. Sí. Y eso es lo malo del anabautismo. No, le dije, pásame el teléfono. Mírame, chavo. Y le di lo aconsejé cómo debe de serlo de forma natural. Con los efectos de esta mala doctrina, chicos, de esta desviación, ¿sí? Te lleva a permitir abusos innecesarios. Sí. Primera, te expone. O sea, el enemigo quiere destruirte, tú te pones de pechito y no le huyes y no apelas a la autoridad y no te defiendes y demás, pues y se va a necesitar de ti, chicos. Sí. Te lleva a coludirte con los malos. Sí. ¿Por qué? Porque permites que sus fechorías prosperen, chicos. No eres un estorbo para ellos. Sí. Oye, imagínate, tú sabes que Hitler tenía como meta conquistar el mundo entero. Sí sabías, ¿verdad? Hitler era establecer el dominio alemán sobre toda la tierra. Imagínate que todo el ejército americano hubiera sido por anabaptistas. Lo hubiera logrado, chicos. Sí, su política era sufrir al malo. Acuérdense, el poner la otra mejilla no es algo para el gobierno, es para tus relaciones personales. El gobierno, Dios le dio la autoridad para defender a la sociedad de lo malo, para castigar al malo, ¿sí? Incluso se le permite imponer la pena de muerte y hacer la guerra para defender a la sociedad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si, oye, no denuncias al malo o no participas? Oye, está el gobierno en muy malas condiciones y luego tienes como política retraerte y huir de eso en vez de ser luz y ser sal. Estás dejando que la maldad prospere. También te inhabilita para ser luz y ser sal en la tierra. No sabes cómo manifestar el reino de Dios en tu llamado. Mire, yo he tenido pláticas con pastores anabaptistas. Y para ellos, tu involucramiento en el gobierno es un intento fallido. Primero, ellos conciben como es algo intrínsecamente corrompido y si tú te involucras, ya formas parte de la corrupción. Sí. Y es cierto, chicos, en cierto sentido, porque una reforma total del gobierno no se va a obtener, pero sí podemos mitigar la maldad del gobierno, chicos. Sí. Exacto. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Si se dan cuenta que es la antítesis de ambos. La vez pasada vimos, hoy la teología de dominio es, vamos a conquistar el gobierno y todo vamos a establecer el reino de Dios y todo va a ser maravilloso. Y las noticias, ni te metas. Sí. Te inhabilita. Para ellos no hay principios divinos para el gobierno ni para la política. Todo está intrínsecamente corrompido, chicos. En la visión dualista que les comenté. Porque es lo material, está el mundo caído. ¿Sí? No hay forma de redimirlo. Y eso es antibíblico, chicos. No está basado en la Biblia, como lo vimos la pasada. Por lo mismo, dejan que los malos dominen con libertad. Como no me involucro en la sociedad, si yo no participo del gobierno, si no participo de ninguna posición de liderazgo en la sociedad, en las artes y demás, ¿a quién voy a dejar, chicos, amando? ¿A los malos? Si desincentivo que los cristianos participen del gobierno y de las diferentes
esferas de la sociedad, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar que gobiernen los malos, chicos. Si te das cuenta del extremo, es básicamente los anabaptistas dicen, ahí tienen su mundo y tomen control de él. ¿Por qué crees que los Amish se apartan y viven en comunidades apartadas y no votan, chicos? Sí, los Amish. Sí. Los menonitas igual tienen sus comunidades apartadas y demás. Sí. Y por eso la tendencia, porque es la versión, acuérdate, la versión protestante de los monasterios y demás que se apartaban, chicos. Sí, la versión protestante. Pero también está aquí, chicos. Te enseña que, sabes, que tienes que involucrar, que el gobierno es un mal necesario y si te involucras vas a estar en pecado. Y entonces lo menos que te involucres es lo ideal. Y involucrarte en este mundo con los negocios y demás también es un mal necesario y lo entre menos te involucres, mejor. Sí. Entonces, dejan que los malos gobiernen con libertad, chicos. Y por lo mismo, no saben ejercer gobierno, chicos. Oye, un bautista que sabe que debe involucrarse en el, oye, pues sí hay que involucrarnos. Le preguntas el cómo. Y no saben, chicos. Sí. Y para muchos anabautistas, por ejemplo, dicen, oye, hay que involucrarnos en el gobierno. Y no saben distinguir las normativas y los principios que Dios estableció para el gobierno. Y lo hacen a la calvinista o a la luterana, donde la iglesia gobierna a través del gobierno. Y nada que ver, chicos. Y no saben discernir eso. Como les había platicado, chicos, hay muchos cristianos bien intencionados, entusiastas de que quieren ser luz y sal en la sociedad, chicos. Pero su anabautismo les impide discernir las normativas y principios que Dios diseñó para las diferentes áreas de la vida. Entonces se vuelven unos ineptos. Y la única forma que han aprendido es la del mundo y la terminan aplicando. ¿Sí? No saben cómo ejercer el gobierno. Imagínate un bautista en el gobierno. Sería como AMLO. No, chicos. Abrazos, no balazos. A los malitos. ¿Sí? Cuando el gobierno está para castigar a quien dice Romanos capítulo 13, al malo, chicos. Y defender al bueno. ¿Sí? O sea, tú no sabrías, con una mentalidad anabautista, tu gobierno, los malos van a prosperar y te van a invadir y no vas a ver quién defienda nada, chicos. Qué heavy. ¿Sí se cuentan los peligros? Por eso, como vimos, chicos, la vez pasada, la teología del dominio, que es la teología reformada, ¿qué te decía? Vamos a establecer el reino de Dios aquí en nuestro tiempo, vamos a conquistar todas las áreas de la vida y vamos a cristianizar todo, y ellos son bien diestros en discernir las normativas y poner los principios, chicos. ¿Sí? Pero su error, ¿cuál es? Que tienen una mentalidad triunfalista que te lleva a decepciones y que no distinguen que puedes tú servir a Dios en cualquier área, en cualquier nivel. ¿Sí? Y te llevan a perseguir lo que es el éxito de este mundo. ¿Sí? Y la teología anabautista, no vamos a conquistar al mundo. Huyan del mundo. El mundo, los reinos de este mundo no son del diablo. ¿Sí? Son irreformables. Vamos a vivir en el cielo. ¿Qué reformar la tierra ni qué nada? ¿Te das cuenta de los extremos? La postura bíblica, chicos, la postura escritural es el equilibrio de ambas, chicos. Manifestamos el reino parcialmente. Sí podemos ser luz y sal. No lograremos conquistar el mundo, pero sí podemos ser luz y ser sal. Sí podemos refrenar las tinieblas. Sí. Y sí vamos a conquistar el mundo en la segunda venida. Y vamos a gobernar la tierra. Entonces, ni anabautista, ni teología del dominio. Una postura equilibrada que te da una perspectiva correcta de la influencia y el poder que podemos tener los cristianos aquí en la tierra. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, si se dan cuenta, cuando la gente me pregunta, oye, ¿y qué somos? ¿Calvinistas? ¿Anabautistas? Agarramos lo escritural de cada uno, chicos, y desechamos cualquier desviación que tengan extra, chicos. Entonces, si tomamos, ¿sabes qué? Lo escritural de la teología del dominio, lo escritural de los anabautistas,
y nos quedamos con lo mejor y desechamos las desviaciones que puedan tener, chicos, para crear una postura o para abrazar una postura enteramente bíblica, de escritural. ¿Vamos, chicos? Con eso terminamos. Vamos a orar, chicos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, podemos abrazar lo correcto, Señor, de esta postura, Señor, y desechar las desviaciones, Señor, que nos llevan a ser, Señor, unos inadaptados, unos ineptos en cómo ejercer tu dominio aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos a tomar una postura equilibrada en medio de estas dos posiciones, la teología del dominio y la postura anabautista, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos en este equilibrio, Señor, que no nos retraigamos del mundo, sino que podamos tener, Señor, que podamos ser luz y ser sal, Señor. Que podamos, Señor, manifestar las riquezas de tu reino, esas primicias, ese adelanto de tu reino, para que puedan reforzar el mensaje del evangelio que predicamos, Señor. Que podamos traer algo de bienestar, Señor. Damos gracias, Señor, por las aportaciones formidables que esta postura tuvo, Señor, que nos permitió distinguir que se debe separar el Estado de la iglesia, Señor. Que vamos a apelar, Señor, a la libertad de expresión y a no imponer la fe, Señor. Que podamos defender, Señor, esas libertades que tu palabra se enseña, Señor, que debemos de tener y que debemos de defender para los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, en eso te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Esperemos que te haya sido de mucha bendición. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Spotify, Rumble, TikTok y en nuestra página www.minaschurch.org. Te esperamos todos los sábados a las 7:30 de la noche, hora México. Minas Church, una iglesia de líderes.